Bueno, pues ya son las 11, vamos a empezar. Muy bien. Buenos días, mi nombre es Vanessa y soy la gerente de programa y experiencia de la Cámara de Comercio del Gran Valle de Coachella. Bienvenido a GCV Educa, una serie de seminarios web educativos para prometer de empresas, gerentes y profesionales. Cada programa de GCV Educa dura aproximadamente 1 hora. Estos eventos a veces se organizan en persona y a veces virtualmente. El evento de hoy se comparte virtualmente. La presentación se está grabando y se comparte con todos los registrados. Nuestro seminario web de hoy incluye recursos que pueden usar de inmediato. Y una vez finalizado la presentación, le enviaremos un correo electrónico con copias de la presentación, información de contacto y más para ayudarles a aprovechar de inmediato estos recursos. Antes de comenzar, permítame compartir algunas notas para la audiencia. El evento de hoy se organiza como un seminario web. Las únicas personas que verán en la pantalla son nosotros presentadores. La audiencia puede interactuar con nuestros presentadores por medio de icono preguntas y respuestas que está abajo de su pantalla. Envíe sus preguntas utilizando esta herramienta ya que les permitimos tiempo hacia el final de la presentación. Bueno, pues nos complace a unirse a nuestro seminario en español titulado Actualizaciones de las Leyes Laborales de 2022, presentado por Betty Mercado del despacho jurídico de Cairns Law. Betty presentará nueva información crítica para los empleadores en las siguientes áreas: actualizaciones de salario y cargo horario, trabajadores exentos y otras categorías en empleador riesgosas. El dilema de cursos sobre contratistas independientes contra empleados, nuevos tipos de leyes sobre discriminación y herramientas y consejos cruciales para cumplir con las nuevas leyes. Betty, bienvenidas. Muchas gracias, Vanessa. Buenos días a la audiencia que nos acompaña virtualmente. Me da mucho gusto de estar aquí y sobre todo quiero agradecer a la Gran Cámara de Comercio del Valle de Coachella que nos está brindando la oportunidad de presentar los cambios a las leyes laborales de este año. Yo trabajo para el despacho jurídico de la abogada Karen Slot, que está ubicado aquí en Palm Desert. Yo soy una abogada titulada en México y también soy abogada del estado de California. Al final los invito a que por favor pongan sus preguntas para que pues nos va a acompañar la abogada Karen Slot, quien tiene más de 34 años de experiencia en esta materia. Y también ella es una abogada que cuenta con su licencia para ejercer la carrera de abogado en 3 estados, en Hawái, Colorado y en California. Y ella ha estado con su licencia en el estado de California por muchos años. Y bueno, entrando en materia, la primera parte que vamos a cubrir son las leyes sobre los salarios y carga horaria de este año. Los salarios mínimos de California en este año para empleados no exentos por hora son $14 por hora para empleadores con 1 a 25 empleados. Esto quizá ustedes ya lo saben porque lo han estado aplicando dependiendo del número de sus empleados. La tarifa mínima por hora es de $15 para los empleadores con 26 empleados o más. El salario mínimo para empleados exentos, es decir, aquellos exentos del tiempo extra, a partir de este año, de enero de este año, es de $58,240 por año para los empleadores entre 1 a 25 empleados y de $62,400 por año para empleadores con 26 empleados o más. Los profesionales de computadora, el salario mínimo son $50 por hora, $8,679.16 por mes,
y 104,149.81 por año. Para los médicos y cirujanos con licencia es de 91.7 por hora. Hay algunas ciudades en el estado de California que tienen una tarifa por hora más alta que la hora mínima establecida por el estado. Y la ciudad con el salario mínimo más alto en todo el país es West Hollywood, cuya tarifa por hora son $17.64 para los empleados que trabajan en hoteles. Para los que no trabajan en hoteles es $15.50 y esta cantidad va a aumentar a $16.50 en julio de este año. Las siguientes ciudades que le siguen son Emeryville con 17.13 por hora, Mountain View con 17.10 por hora y Sunnyvale con 17.10 por hora. Ahora, en cuanto al salario inferior al mínimo, existe la ley, la sección 14C de la Ley de Normas Laborales Justas, que en inglés se llama Fair Labor Standard Act. Y bajo esta ley, los empleadores pueden solicitar y obtener certificados que le permitan pagar a los empleados discapacitados menos del salario mínimo federal. Estas personas discapacitadas ganan un promedio de 2.15 por hora y existen actualmente como 100,000 empleados discapacitados en todo el país ganando esta tarifa por hora. Varios estados van a eliminar esta opción y en California, bajo la ley SB 639, esta opción va a ir disminuyendo gradualmente para los trabajadores que estén mental y físicamente discapacitados. A partir de enero de este año, ya nos están emitiendo este tipo de licencias, pues el objetivo es que en enero del 2025 todas las licencias existentes van a quedar sin efecto porque a partir de enero del 2025 los empleados van a estar obligados a pagar el salario mínimo estatal a los empleados discapacitados. Al final está una nota donde se puede notar que ya varios estados que han derogado estas leyes de salario mínimo, de salario inferior al mínimo, ¿verdad? New Hampshire, Maryland y los otros que están ahí mencionados. A partir del 1 de enero del 2020, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, discúlpenme tantito, déjenme mover. Disculpen por la interrupción, ¿eh? Les comentaba que a partir de enero del 2020, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos requirió a los empleadores pagar a los empleados un salario al menos de $684 por semana o $35,568 por año. Este requisito mínimo de salario mínimo que fue establecido en el 2020 continúa todavía siendo el mismo para este año. El salario mínimo federal es de 7.25 y el estado de California el salario mínimo por hora es más alto, 6.75 y 7.65 más alto que el salario mínimo, porque acuérdense que esto depende del número de empleados, por eso es la diferencia. El Departamento de Trabajo ha llegado a la conclusión de que en todo el país los trabajadores clasificados como exentos que caen por debajo de dichas cantidades mínimas federales se les tiene que pagar horas extras. Ahora, el siguiente tema que vamos a cubrir es la clasificación que tenemos de los empleados por hora o por salario. Existen 3 excepciones para poder clasificar a las personas como exentos del pago de tiempo extra. Es la excepción ejecutiva, la exención administrativa y la exención profesional. La exención ejecutiva es decir, aquellas personas que primordialmente se involucran en el manejo de una empresa o que dirigen habitual y regularmente el trabajo de por lo menos 2 empleados o más. Estas personas tienen la autoridad para emplear o despedir y pueden recomendar en cuanto a la selección del personal, en cuanto a los despidos y ascensos del personal y ejercen de manera habitual y regular poder discrecional, independencia de criterio y tienen que ganar por lo menos un salario de 2 veces el salario mínimo, que no sea menor a 2 veces el salario mínimo. La otra exención administrativa, es decir, para estar exentos del pago de horas extras,
Es una persona que desempeña principalmente trabajo no manual relacionado con políticas de manejo de operaciones comerciales generales, encargada de la administración de un sistema escolar o de un departamento de trabajo directamente relacionado con la instrucción académica y que ejerce de manera habitual y regular poder discrecional e independencia de criterio. Este mismo requisito lo vamos a encontrar en las 3 exenciones. Asiste regular y directamente a un propietario ejecutivo, trabaja en áreas especializadas o técnicas que requieren capacitación especial, y deben ganar un salario que no sea menor de 2 veces el salario mínimo estatal por el empleo de tiempo completo que realizan. La última sección es la sección profesional y bajo esta categoría se encuentran aquellas personas que tienen una licencia o certificación principalmente dedicada a la práctica de la ley, la medicina, odontología, optometría, arquitectura, entre otros. Requieren el conocimiento de tipo avanzado en un área o ciencia y predominantemente su trabajo es intelectual y de carácter variado. El mismo requisito que los anteriores, ejerce de manera habitual y regular poder discrecional e independencia de criterio. Y lo mismo que las anteriores, debe de ganar un salario mensual que no sea menor 2 veces al salario mínimo estatal por el tiempo completo realizado. Los empleados sin licencia pueden ser profesionales. Por ejemplo, lo que se conoce aquí en Estados Unidos como una persona que tiene un JD, que es un Juris Doctor. Esa persona es aquella que estudia la carrera de abogado, pero todavía no tiene su licencia de abogado. Este puede ser una persona exenta bajo estas clasificaciones, especialmente por la exención profesional. O un asistente contable sin licencia también puede ser exento. Quienes no pueden ser exentos son los asistentes jurídicos, los que se conocen aquí como paralegales, paralegal, ¿verdad? En inglés, estos no pueden ser exentos. Ahora, dentro de las ventas por comisión, bajo la ley de normas laborales justas que anteriormente mencionamos, tenemos estas clasificaciones, por ejemplo, de ventas externas exentas, y esto se refiere a los vendedores que habitualmente y regularmente operan fuera del lugar del trabajo del empleador. Es decir, por ejemplo, aquellos empleados, que pueden estar, que trabajan fuera de la empresa, por ejemplo, visitando negocios o tocando puerta por puerta. También se encuentran las ventas internas exentas. Bajo esta clasificación, los vendedores tienen que ganar al menos, se les debe pagar al menos el 50% de la remuneración total del empleado. Y esta remuneración total incluye se les puede dar un anticipo de al menos 1.5 veces el salario mínimo mensual en California. Estas personas, cuando son vendedores internos, el empleador les tiene que pagar les tiene que dar los periodos de comida y les debe otorgar sus descansos también. Todos los vendedores que trabajan por comisión, la ley requiere que tengan un convenio por escrito, es obligatorio. Ahora, hay un recordatorio, ¿verdad? Para los empleadores de California, deben pagar a los empleados por comisión solamente la compensación por periodo de descanso por separado, independiente de sus comisiones. Otra manera de compensación en el estado de California es lo que se llama la tarifa de destajo. En inglés se llama piece rate. Y esta tarifa de destajo es para el trabajo pagado a una tarifa fija por unidad. Constantemente los empleadores pagan a destajo basándose en una cuota que establece las unidades por hora o al día. Algunos ejemplos que tenemos aquí es 25 centavos por caja de limones, 35 centavos por pieza de tintorería planchada, $1 por prenda teñida, cosida, y así pueden haber muchos ejemplos dentro de esta clasificación. Y dentro de esta clasificación también existe una ley que se enfoca en los fabricantes de prendas de vestir y fiadores de marcas. Sobre todo, establece una responsabilidad solidaria a todos aquellos que están involucrados en la cadena de la fabricación, distribución, y todos ellos, la responsabilidad solidaria quiere decir que esa obligación es compartida. Todos tienen responsabilidad. Si existe alguna violación en el salario y carga horaria,
que afecta a los empleados en esta cadena de suministros, ¿verdad? Desde los que la fabrican, los distribuyen, y prohíbe a los fabricantes de prendas de vestir usar una tarifa a destajo, a menos que se refiera a un contrato colectivo de trabajo, es decir, aquellos empleados que están cubiertos bajo un sindicato, lo que se llama aquí union. También esta ley establece cuáles son los daños en dado caso de que se viole esta disposición legal. La otra manera de compensación en el estado de California es por cuotas, ¿verdad? En inglés le llaman quotas. Y esta ley, la AB 701, se enfoca en bodegas y centros de distribución de 100 empleados o más, o en una sola ubicación, o 1000 empleados en una numerosas bodegas en todo el estado de California. Bajo esta ley, los empleadores tienen la obligación de entregar las cuotas que los empleados tienen que hacer por hora, por día, se los tienen que dar por escrito a los empleados, les tienen que explicar las tareas, los productos, pero sobre todo tienen que hacer énfasis en las acciones adversas si esos empleados no cumplen con las cuotas que se les dio por escrito. Si estos empleadores no entregan estas cuotas por escrito, no pueden ejercer una acción adversa contra estos empleados. Y esta cuota se debe entregar al empleado al momento en que se contrata y su fecha límite fue el 31 de enero de este año. Continuando con este tipo de compensación por cuotas, bajo la misma ley existe una presunción refutable de represalia contra el empleador si toman acciones adversas dentro de los 90 días a partir de que el empleado hizo petición de estas cuotas por escrito. Déjenme darles un ejemplo. Amazon, ¿verdad? Es una compañía súper grande. Esta ley aplicaría a Amazon. Si tiene este requisito, ¿se acuerdan lo que comentamos anteriormente? 100 empleados o más, o en una sola ubicación, o 1000 empleados en numerosas bodegas. Entonces, si el empleado sabe de esta ley y le dice a su empleador que necesita que le dé por escrito cuántas cuotas necesita hacer, la cantidad que necesita hacer por día o por hora, y si después de que hace esa petición, el empleador, ¿verdad?, lo corre dentro de esos 90 días, se presume que esta es una acción de represalia contra el empleado. Pero esta acción es refutable. ¿Qué quiere decir? Que el empleador puede probar lo contrario. Es decir, el empleador puede decir, si la causa, por ejemplo, para la acción disciplinaria fue no necesariamente porque él pidió sus cuotas por escrito debido a esta ley, sino porque llegaba tarde al trabajo o no iba al trabajo y no se reportaba, etcétera. Entonces, el empleador puede probar lo contrario. Eso quiere decir que es refutable, que se puede probar lo contrario. Bajo esta ley, los empleados que hagan cumplir esta ley tienen derecho a cobrar sus honorarios de abogados y los costos de demanda. Y también pueden usar esta ley para presentar una demanda bajo la ley de paga. En inglés es Private Attorneys General Act, que en español es la ley de fiscal general privado. Si se fijan, la palabra Attorney General quiere decir, es como si fuera un fiscal, pero aquí es un fiscal normalmente depende del gobierno, ¿verdad? El district attorney. Pero aquí en este caso es que el empleado puede, la ley lo faculta para presentar una demanda de este tipo, como si fuera un fiscal, pero privado, no del gobierno. Existe también otra ley referente a este tipo de compensaciones por cuotas y se dirige a las farmacias comunitarias que poseen 75 tiendas o más, y estas farmacias se les prohíbe establecer cuotas para los farmacéuticos, ¿verdad? Sobre todo en el número de recetas surtidas. Por ejemplo, están prohibido que se le diga a un farmacista, a un farmacéutico, tienes que hacer tantas recetas por día o tienes que surtir tantas recetas en cierto tiempo. Está prohibido, y al igual que tienen prohibido los otros como servicios de pacientes, programas ofrecidos a pacientes. Ahora, dentro del pago de horas extras, la primera clasificación bajo el tiempo de horas es cuando se trabaja por más de 8 horas al día o más de 40 horas a la semana, se paga tiempo y medio y es en base a la tarifa regular de pago. Más adelante les voy a explicar
¿qué se refiere la tarifa regular de pago? En caso, por ejemplo, que se paguen las horas extras al doble, ¿verdad? Eso aplicaría para los empleados que trabajan en exceso de 12 horas en cualquier día de trabajo o que trabajan en exceso de 8 horas en el séptimo día consecutivo de trabajo. Igualmente, el pago de horas extras al doble se basa en la tarifa regular de pago. Pero, ¿qué es la tarifa regular de pago? Esta tarifa no puede ser el salario mínimo o el pago regular por hora del empleado. Es decir, si el empleado gana $14 la hora porque es la tarifa regular que aplica por el número de empleados, y el empleador puede decir, bueno, le vamos a pagar el tiempo extra en base a esta tarifa regular por hora. Esta no aplica en este caso. La tarifa regular por hora incluye la tarifa que gane por hora más todos los otros beneficios o compensación que el empleado recibe. Por ejemplo, si se le da algún bono, si se le paga alguna comisión o si se le paga propinas o algún pago por turno dividido. El pago por turno dividido aplica en el caso, por ejemplo, en el medio restaurantero, cuando existe por ejemplo, algún empleado, un mesero, que trabaja el turno de la mañana, luego se va a su casa o descansa un entre la mañana y luego regresa en la noche a trabajar el turno de la tarde-noche. A veces los empleadores pagan 1 hora de compensación por ese que está entre el horario de la mañana y el horario de la noche. Esta también se debe de incluir como parte de la tarifa regular de pago. Ahora, ¿cuál es la fórmula matemática para poder calcular las infracciones por periodos de alimentos y descansos? La compensación por periodo de alimentos y descansos bajo la ley es, los empleadores tienen que dar 30 minutos para comer libre de trabajo a sus empleados, y si no se lo dan, tienen que pagar el tiempo. Si el empleado no se tomó ese periodo para alimentos o no tuvo sus descansos, entonces el empleador tiene que pagar la infracción de 1 hora en base a la tarifa regular de pago, como lo hemos estado explicando anteriormente. En el caso de Ferra, la Corte Suprema de California sostuvo que la tarifa regular de compensación adeudada por infracción de salario por periodos de comida, que es el caso que estamos tocando, y descansos no tomados, debe calcularse de la misma manera que la tarifa regular de pago, ¿verdad? Como les dije, es una combinación en conjunto, todos los beneficios y las compensaciones que el empleado reciba para poder calcular sus periodos de comida, ¿verdad? Cuando se tiene que pagar los periodos de comida, los descansos, o cuando se tiene que pagar el tiempo extra. Ahora, bajo esta misma clasificación de los periodos de comidas y descansos, los periodos para alimentos de menos de 30 minutos no pueden ser redondeados, ¿verdad? La ley, el Código Laboral requiere que los empleados no exentos tengan un periodo de alimentos de 30 minutos, como lo comenté antes, libre de trabajo antes de la 6ª hora de trabajo y por cada 5 horas trabajadas. Siempre se recomienda que los empleadores den a sus empleados el periodo de comida antes de que termine la 5ª hora de trabajo. A partir de esa 5ª hora se cuenta a partir de que el empleado comenzó a trabajar. En el caso de Donahue, la Corte Suprema de California sostuvo que el redondeo de los registros de tiempo está prohibido por los periodos de alimento. Y en el caso de Ciscandi, la Corte concluyó que los empleadores pueden utilizar los registros de tiempo, pueden redondear los registros para calcular los salarios regulares y horas extras, siempre y cuando este redondeo sea neutral. Eso quiere decir que ni favorezca al empleado y que ni favorezca al empleador. Los empleadores también están obligados a reembolsar a sus empleados los gastos de negocio que sean derivados por gastos o pérdidas necesarias incurridas para desempeñar los deberes de los empleados, o que sean incurridas por indicación del empleador. Esta reembolso opera mucho en el caso de los trabajadores, de las personas que trabajan a distancia, sobre todo a partir del 2020 y sigue en vigor por cuestión de la pandemia. Todas las personas que trabajan a distancia, pues, incurren en gastos de internet, uso de teléfonos, celulares, el uso de impresoras, papel, etcétera. Los empleadores están obligados a reembolsar este dinero a sus empleados.
Y más adelante vamos a hablar de lo que se considera robo de salario. Lo vamos a explicar más adelante, por eso los empleadores tienen que tener cuidado cuando se comete cuando no se reembolsa a los empleados el reembolso de gastos de negocio. Más adelante lo vamos a comentar. Y hablando de eso, ¿verdad? A partir de este año, la sección 487 del Código Penal incluyó el delito de robo mayor para cualquier empleador que participe en robo intencional de salario en una cantidad que exceda de 950 de cualquier empleado o en una combinación de dos o más empleados por la cantidad de 2,350 en cualquier periodo de 12 meses consecutivos. Este delito de robo de salarios no solamente aplica a los empleados, también aplica a los empleadores y el castigo es bien severo. Hay un castigo de $1,000 y hasta 1 año de cárcel, más la restitución de los salarios y compensación. Esta es una medida muy, muy estricta y muy difícil para los empleadores, pero tienen que estar bien atentos de no cometer este delito. Es decir, todo lo que le deben al empleado se lo deben de pagar, porque si no pueden presentarles cargos por robo de salarios, ¿verdad? Bajo la ley AB 286 se requiere que las compañías de servicios de entrega de comida le entreguen a los repartidores de esa comida completamente la propina en su totalidad o al restaurante que le entreguen la totalidad de la propina si la comida va a ser recogida en el restaurante. Ahora, el Departamento de Relaciones Industriales ha establecido cuáles son las definiciones para considerarse robo de salario, ¿verdad? Y aquí están las definiciones: pagar menos del salario mínimo por hora, no permitir que se tomen los periodos para comer o los descansos, no pagar los salarios acordados, los propietarios o gerentes que se queden con las propinas. Los gerentes y supervisores y los dueños de los negocios no pueden quedarse con las propinas de los empleados. Déjenme ponerles un ejemplo. En un lugar donde se lavan carros, era lo que se llama el car wash. Pues, si el empleador, por ejemplo, decide que las propinas que se le dejen a los empleados, parte se va a tomar, por ejemplo, para comprar el jabón, eso se puede considerar robo de salario. Porque si el cliente dejó la propina para el empleado, se le tiene que reembolsar al 100%. También se considera robo de salario si el empleador no permite el uso del goce de la licencia con goce de sueldo por enfermedad, o aquí lo tenemos, ¿verdad? No reembolsar los gastos de negocio, lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior, o hacer deducciones no autorizadas, que se entreguen cheques sin fondos. Y aquí hay una muy, muy importante, que es cuando no se proporciona acceso oportuno al archivo del expediente o al registro de nómina, al expediente del empleado o al registro de nómina. Por ejemplo, cuando un empleado es despedido y después de que es despedido pide acceso a su expediente personal y a sus registros de nómina, si no se le da acceso a estos documentos, se considera robo de salario. Muy, muy importante que los empleadores tengan conocimiento de esta nueva tipificación de delito para que eviten cargos por robo de salarios. Bajo la ley SB 572, existe el gravamen salarial ha sido establecido después de la citación, hallazgo o decisión final de un comisionado laboral, lo que se llama Labor Commissioner. En inglés, el comisionado laboral puede crear un gravamen de propiedad inmobiliaria contra la propiedad del empleador para asegurar las cantidades debidas al comisionado laboral bajo esta decisión. Pero ¿qué es un gravamen, verdad? Un gravamen, a través del gravamen se coloca un derecho de retención en la propiedad del empleador y los compradores potenciales tienen conocimiento si existe este gravamen, ¿verdad? Y uno de los requisitos para poder vender una propiedad es que una propiedad inmobiliaria tiene que estar libre de gravamen. Entonces, al ponerse este gravamen sobre la propiedad del empleador, ¿verdad? Los compradores potenciales saben que existe una cantidad adeudada al empleado debido a una decisión tomada por el comisionado laboral. Ahora vamos a entrar en materia de lo que se considera como contratistas independientes y empleados. Esta clasificación que es tan polémica y que muchas de las recibimos tantas llamadas en la oficina
por cuestiones de este tipo, es decir, cuando el empleado es clasificado como contratista independiente, ya sea por decisión del empleado o por decisión del empleador, pero no depende de la decisión del empleado o del empleador, depende de lo que la ley estipule, ¿verdad? Y mucho tiene que ver el nivel de control que la compañía tiene sobre esta persona, ¿verdad? Si el control de la compañía, su trabajo es bajo, no se tienen que cumplir con las leyes laborales para empleados porque se considera un contratista independiente. Sin embargo, si ese control sobre el empleado es alto, sí se tienen que cumplir con las leyes laborales porque entonces se considera un empleado. Déjenme darles un ejemplo. Una persona que trabaje en, por ejemplo, en la cocina, ¿verdad? Es el cocinero encargado. Y ese cocinero, el empleador dice cuál va a ser su horario, le provee todas sus herramientas para que trabaje, le dice todo lo que tiene que hacer en el día, cuáles son sus actividades, cuáles son las obligaciones que tiene que hacer. Entonces es como aquí se puede decir que existe más control sobre esta persona, entonces se considera un empleado. Caso contrario, si es un encargado, pero que toma decisiones ejecutivas, ¿verdad? Está a cargo de 2 o más empleados. ¿Se acuerdan todas las excepciones que estuvimos viendo? Está a cargo de más empleados, tiene derecho a tomar decisiones para despedir o recomendar ascensos en la compañía. Entonces, se tienen que ver ahí, se tienen que evaluar si esta persona puede calificar como un empleado exento o no, o si el empleador tiene mucho control sobre él, entonces sería considerado un empleado. Las leyes estatales sobre la clasificación entre empleado y el contratista independiente son bastante severas, ¿verdad? Porque cuando existe una clasificación inadecuada intencional del empleado, es decir, que voluntariamente ya sabiendo lo clasificó como contratista independiente y es un empleado, pues las multas van entre 5 y 15 mil dólares por cada violación, más sanciones civiles, o entre 10 y 25 mil dólares por cada violación para un patrón de conducta. Ahora, la ley AB 569 enmienda el Código Profesional y de Negocios que regula las violaciones de contratistas. La ley existente establecía que las sanciones civiles contra contratistas por violaciones a la ley de licencias estaban entre 5 mil y 15 mil, pero eso ya cambió a partir de este año. La sanción mínima es de 8 mil y 30 mil si un contratista no cuenta con el seguro por accidentes laborales. Este es un requisito muy importante. Los contratistas deben de tener lo que se llama en inglés el Workers' Compensation Insurance, pues si no lo tienen, se van a hacer acreedores a una multa de 30 mil dólares. Ahora, en cuanto a la ley vigente que regula las sanciones de contratistas privados por violaciones de subcontratistas bajo la ley existente, un contratista de cualquier proyecto de construcción de obras privadas es responsable de todos los salarios, beneficios o contribuciones no pagados por el subcontratista. El empleador no puede decir, no, es que esos son empleados del subcontratista, yo no soy responsable. Pues bajo esta ley, a partir de este año, de enero de este año, son responsables por todas esas salarios, beneficios o contribuciones que el subcontratista no le pagó a sus trabajadores. Y esta responsabilidad se limitó a las cantidades adeudadas a los empleados más los intereses. No incluía las sanciones o los daños que en inglés se conocen como los liquidated damages. Y los liquidated damages son cantidades establecidas por la ley en favor de las víctimas, es decir, en favor de trabajadores afectados por violaciones a los salarios y discriminación en el trabajo. Y esto está en vigor a partir de este año, ¿verdad? Porque ahora, bajo la ley nueva, ¿verdad? El Código Laboral extiende la responsabilidad a los contratistas por sanciones y también son responsables por la cantidad establecida por la ley, los liquidated damages. Ahora, bajo la ley AB5 se ha establecido la prueba ABC. Bajo la prueba ABC se dice que se establece que existe una presunción de empleo, es decir, que una persona es empleado
a menos que la compañía no tenga derecho a ejercer control o dirección sobre los servicios del trabajo. ¿Se fijan? De nuevo, el nivel del control o dirección que el empleador tiene sobre el empleado es crucial para poder determinar si esta persona es un contratista independiente o es un empleado. El siguiente elemento son los servicios de los trabajadores están fuera del curso habitual del negocio de la compañía. Por ejemplo, nosotros somos una compañía que proporciona servicios legales. Si viene, por ejemplo, el técnico de las computadoras a arreglarnos los sistemas en la oficina, él tiene un curso habitual completamente diferente al negocio, al tipo de negocio que nosotros tenemos, que en el caso de nosotros son servicios legales. Y el tercer requisito es que el trabajador se dedica a un negocio, ocupación o actividad comercial establecida de manera independiente. Es decir, poniendo el mismo ejemplo de esta compañía para reparación de computadoras, tiene su propia licencia, tiene su propio seguro y está establecido. Si cumple con todos estos requisitos, entonces no es un empleado. Pero si no los cumple con un elemento que no se cumple, entonces es un empleado. El origen de la prueba ABC se derivó del caso Dynamex y a partir de este caso se creó la ley AB5 y posteriormente a la ley AB 2257 que agregó un nuevo artículo al Código Laboral que aborda estos temas que estamos comentando. Después la ley AB5 fue incorporada a la prueba de Borelo. Borelo se refiere a otro caso también donde bajo la prueba de Borelo se establecieron 17 factores para poder determinar si una persona es contratista independiente o no. Y hablando de estas excepciones, ¿verdad? Al principio existieron 57 excepciones originales de la prueba AB5 y estas excepciones aplican a los agentes de seguros, a los corredores, a los analistas, a los médicos, dentistas, podiatras, psicólogos, veterinarios y etcétera, ¿verdad? Es una gran lista, son 57 excepciones. En septiembre del 2020 se agregaron 53 excepciones más. En estas excepciones existen varias personas que están involucradas en el área de la música. Los artistas, por ejemplo, de grabación, los compositores, los gerentes de artistas, los que manejan los artistas de grabación, los productores, directores, ingenieros musicales, y la lista es larga, ¿verdad? Después, a partir de este año, estas excepciones fueron extendidas para contratistas y subcontratistas de la industria de transporte de materiales de construcción por carretera, manicuristas con licencia, publicistas y distribuidores temporales de periódicos, y también se establecieron se aclararon ciertas definiciones a los agregadores de datos. Y también se aclara la excepción para los vendedores de casas prefabricadas. Dentro de este año también han existido otras leyes y una de ellas aplica a los convenios de arbitraje. En los convenios de arbitraje, normalmente los empleados pueden renunciar a su derecho de presentar demandas laborales, lo que se llama en inglés class action, pero en este año, pero no pueden renunciar a presentar una demanda de paga. ¿Se acuerdan anteriormente que explicamos lo que es paga? Que son cuando el empleado puede presentar una demanda en nombre de todos los empleados y el Estado, por violaciones al Código Laboral, el Estado normalmente se queda con la mayor cantidad de los daños que se establezcan y el empleado solamente una parte. Bueno, actualmente los empleados no pueden renunciar a su derecho de presentar una demanda de paga, pero en este año la Suprema Corte va a considerar esta opción y dará su decisión al respecto. Ahora vamos a entrar en materia de las nuevas leyes que afectan la discriminación en el lugar de trabajo y las represalias. Bajo la ley 331, al empleador se le prohíbe utilizar convenios de indemnización acordada, lo que se llama en inglés los settlement agreements, que contengan disposiciones de confidencialidad o conducta de no desprestigio, lo que se llama en inglés como non-disparagement, para evitar la divulgación de acoso ilegal, discriminación o represalias en el lugar de trabajo. Esta ley es conocida en inglés como Silence No More, que en español sería no más silencio, y bajo esta ley las víctimas de acoso sexual tienen más derechos. Los empleadores todavía pueden utilizar estas cláusulas, pero tienen que cumplir con estos requisitos, y uno de ellos es
que tienen que poner este aviso en el convenio. Nada en este convenio le impide dialogar o divulgar información sobre actos ilícitos en el lugar de trabajo, tales como acoso o discriminación o cualquier otra conducta donde el empleado tenga razón para creer que es ilícito. Y también se les debe dar el derecho de consultar con un abogado dentro de los 5 días hábiles subsiguientes a la ejecución del contrato. Existe una ley, ¿verdad?, que se llama la Ley de Derechos Familiares de California, que en inglés se llama California Family Rights Act. Bajo esta ley se permite a los empleados tener una licencia sin goce de sueldo de hasta 12 semanas. Se tienen que cumplir ciertos requisitos, obviamente. Quizá algunos de ustedes estén familiarizados con esto, pero si tienen preguntas en el futuro, con mucho gusto nos pueden llamar y nosotros les podemos dar información al respecto. Bajo esta ley, el empleado puede tomar estas 12 semanas sin goce de sueldo cuando tiene una condición de salud grave, pero también esto cubre a ciertos miembros de su familia. Es decir, se incluye a su cónyuge, a su pareja registrada de hecho, a su hijo o hijos de la pareja de hecho, al padre, a los hermanos, a las hermanas. Es una lista grande. Pero a partir de este año, en esta categoría de miembros de familia se incluyeron a los suegros dentro de este grupo. Esta ley aplica a los empleadores con 5 empleados o más. Otra de los cambios a las leyes laborales en este año es que a través de esta ley se extiende el requisito actual de retener los registros del personal, o sea, es decir, de los empleados, a 4 años. También este año, el 19 de febrero de este año, se creó esta nueva ley, ¿verdad?, que va a estar en vigor hasta el 30 de septiembre, que estableció la licencia suplementaria con goce de sueldo por enfermedad debido a COVID y aplica a los empleadores con más de 25 empleados. Aquellos pequeños negocios que tengan 25 empleados o menos, no aplica esta ley. Y esta ley proporciona hasta 80 horas de licencia suplementaria con goce de sueldo, es decir, que se le tiene que pagar al empleado por enfermedad debido al COVID-19 y es retroactiva, aplica a partir del 1 de enero de este año. Ahora, hay otra ley que fue creada para reportar los casos de COVID. Si existe un caso de COVID en el lugar de trabajo, el empleador debe proporcionar a todos los empleados y contratistas que tuvieron contacto cercano con el empleado afectado durante el periodo de infección dentro de un día hábil y tienen que tienen que notificar de todo esto, ¿verdad? Tienen que hacer la notificación por escrito de la exposición, del plan de limpieza y desinfección del empleador y se tiene que en caso de un brote, es decir, cuando son 3 casos o más de personas que se contagiaron de COVID, dentro de un periodo de 14 días, tienen que notificar a la agencia local de salud pública los nombres, el número de empleados, la ocupación, el lugar de trabajo de los empleados que tienen COVID. Otra ley también que aplica en este año son los derechos de empleados para volver al trabajo, es decir, todos esos empleados que fueron separados de su trabajo pero que estuvieron trabajando por 6 meses o más en los 12 meses precedentes al 1 de enero del 2020 y cuya separación fue debido a causa del COVID-19, se les tiene que dar la oportunidad de regresar a trabajar y se les tiene que ofrecer la posición dentro de los 5 días hábiles de la fecha en que la posición se abra y se le tiene que proporcionar esta notificación en la mano de la persona. Se le tiene que dar también a mandar por correo electrónico y texto. Dentro de esta misma ley, no todos los empleadores están obligados, solamente los que están mencionados en esta diapositiva y son compañías grandes, hoteles o clubes privados que ofrecen alojamiento durante la noche, tienen 50 habitaciones o más, centros de eventos con más de 50,000 pies cuadrados y ustedes pueden ver los siguientes casos donde aplicar. Bueno, es todo por hoy. Me dio mucho gusto poder compartir con ustedes esta presentación. Como les dije durante la presentación, si ustedes tuvieran alguna pregunta, nos va a dar mucho gusto que nos llamen y poder contestar sus dudas que tengan al respecto.
Les comenté al principio que íbamos a contar con la presencia de la abogada Karen Slot para contestar sus preguntas. La abogada Karen Slot tiene más de 34 años de experiencia en materia laboral y como lo comenté al principio, ella tiene licencia para ejercer la profesión en California y también en 2 estados más. Le damos la bienvenida a la abogada Karen Slot y aquí va a estar presente con nosotros para contestar sus preguntas. Muchas gracias a todos por estar presentes en este espacio cibernético. Muchas gracias, Betty. Wow, esto ha sido realmente informativo y espero que nuestra audiencia se acuerde para conectarse con sus programas. Nos aseguramos que la audiencia sepa cómo conectarse contigo después de esto para que su audiencia conozca sus servicios. Betty, quiero compartir algún otro servicio que no se ha mencionado en la presentación que ofrezca apoyo a la comunidad hispana. Perdón, ¿me puedes repetir tu pregunta, Vanessa? Sí, Betty, quería saber si usted tiene algún otro servicio que ofrece apoyo a la comunidad hispana que no fue mencionado en la presentación, nada más para que ellos sepan qué más es lo que ustedes ofrecen, en qué tipo de topics, puntos, es que usted también puede ayudar. Bueno, sí, nosotros ofrecemos nuestros servicios tanto para ayudar a los empleados, pero también a los empleadores. Tenemos muchos casos de empleadores que enfrentan algunos problemas, sobre todo, no necesariamente cuando despiden a un empleado, sino también cuando necesitan ayuda, por ejemplo, para establecer ciertas políticas con sus empleados. Es decir, por dar un ejemplo, alguna compañía que reciba propinas de los clientes, ¿verdad? Y necesitan una política por escrito para entregárselos a los empleados. Cómo se va a repartir esas propinas, cuál va a ser el procedimiento, etcétera, ¿verdad? También tenemos a varios empleadores que les ayudamos con el manual para empleados, ¿verdad? Y dentro del manual para empleados existe, nosotros adaptamos nuestro manual de acuerdo a los procedimientos y las políticas de la empresa, ¿verdad? Siempre existe bastante comunicación entre nosotros y el empleador, porque el empleador nos dice, ok, quiero que en este manual se incluya esta política, o quiero que se incluya esto otro, que en esto lo cambien, y todo sí se adapta a las necesidades del cliente. Obviamente nuestros servicios legales que damos para cualquier tipo de problema que los empleadores tengan en materia laboral, con gusto los asesoramos. A veces, como lo comenté durante la presentación, tenemos muchas llamadas y muchos casos donde existe una clasificación inadecuada entre lo que es un contratista independiente y un empleado, ¿verdad? Como lo comenté anteriormente, no depende de la decisión del empleado o del empleador para saber si va a ser un contratista independiente y entonces se les paga a través de la forma 1099 en lugar de considerar un empleado y ser clasificado como empleado y bajo la forma W2. Existen muchos conflictos al respecto y cuando a veces las personas, el empleado presenta alguna demanda o alguna queja con el comisionado laboral, estos problemas surgen y es cuando se acuerdan que lo comenté en la presentación, las multas son bastante altas o a veces empleadores que no cuentan con todos los requisitos que tienen que cumplir de acuerdo a la ley. Por ejemplo, en la presentación anterior, ¿verdad? Que explicamos todas las formas que el gobierno requiere que sean entregados a los empleados cuando se contrata, cuando se emplea a alguien nuevo, un empleado nuevo, y los empleadores a veces no saben y no entregan todas las formas, ¿verdad? Todas esas formas nosotros las tenemos disponibles en nuestra página web. Y en general es cualquier duda, ¿verdad? Cualquier pregunta que el empleador tenga, con gusto los asesoramos. Como lo comenté antes, existe un cuerpo de abogados en esta oficina bastante capacitados al respecto. Y bueno, para las personas cuyo primer idioma es el español, yo estoy aquí a su servicio, nos pueden llamar y yo sería el conducto, ¿verdad? El medio para podernos comunicar con nuestra abogada, los abogados de la oficina, en especial con la abogada Karen Slot, y yo soy el conducto para poder comunicarme entre los empleados. Tenemos ya algunos empleadores que no
batallan un poquito para comunicarse en inglés, entonces prefieren una persona que habla español y yo me encargo de ellos. Así es que aquí estamos para servirles y atenderlos en todo lo que necesiten. Nos va a dar mucho gusto que nos llamen. Muchas gracias, Betty. ¿Y cuáles son las horas de su oficina? Sí, nosotros somos una oficina ubicada aquí en Palm Desert. Afortunadamente somos una oficina local, bien accesible para las personas que viven aquí en el Valle. Estamos de 9 de la mañana a 5:30 de la tarde, de lunes a viernes. Perfecto, ok. Bueno, pues esta ha sido una hora de aprendizaje. Quiero agradecer a nuestra presentadora Betty Mercado, a nuestra audiencia. Estén atentos a correo electrónico porque enviaremos una copia de esta presentación junto con la información de contacto de nuestra presentadora. El nombre de la Cámara de Comercio del Gran Valle de Coachella quiere alentarlo a mantenerse contactado. Existimos para ti. Comuníquese con la Cámara de, perdón, comunicarse con la Cámara para cualquier recurso comercial. No hay pregunta que no podemos responder. No hay problema que no podemos resolver y no hay recurso que no podamos obtener para usted a través de nuestra red. Por favor, si tienen preguntas, vamos a mandarle la información de Betty Mercado. Pueden hablarle o pasar por su oficina por cualquier preguntas que que tienen o necesitan de su ayuda. Muchas gracias, Betty Mercado, y pues que tenga buen día a todos. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.